Señor Garzón, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Pepa. Empieza mañana ese congreso, acuden desde el fiscal del proceso de Nuremberg, que a sus 94 años estará ahí, hasta la premio Nobel Shirin Ebadi, entre otros muchos juristas, fiscales, magistrados, que se enfrentan cada día a delitos de genocidio, torturas, tráfico de personas, de armas, entre ellos algunos españoles que pueden verse en el dilema que la Fundación Baltasar Garzón introduce para presentar el congreso. ¿Podría en estos momentos un juez español, podría España interceptar un barco que trasladase para su venta en otro país a las niñas secuestradas en Nigeria? ¿Podría, señor Garzón? Pues realmente no, aparentemente no, porque por el texto de la nueva ley de jurisdicción universal, precisamente el caso de Boko Haram, que tan presente está en estos días y que incluso algunos responsables políticos conservadores han reclamado que se debe de actuar y que se debe de actuar con contundencia. Y han participado en la campaña internacional, sí. Incluso han ofrecido a Policía Española para investigar, curiosamente donde únicamente no pueden investigar es en España, por la aplicación de esa nueva norma. Es una de las inconsecuencias que la premura, más allá de que haya habido en la base de la ley, pero la falta y ausencia de debate y de discusión ha llevado a una situación que de momento la Audiencia Nacional ya ha supuesto la liberación, la puesta en libertad de varias decenas de personas acusadas de narcotráfico por estar en aguas internacionales, ¿no? ¿Pueden los delincuentes internacionales, en fin, interpretar que hay cierta impunidad para rodear España? En el caso del narcotráfico, sí. Yo he puesto alguna vez el ejemplo de que cualquier gran narcotraficante de cualquier país, que no sea español, el Chapo Guzmán, por ejemplo, mexicano, que aunque está en prisión, pero si dejara de estarlo y se viene a España, no podría ser molestado en tanto en cuanto dirigiera todo el narcotráfico mundial, si se quiere, si no pasa por España, ¿no? Entonces eso es quebrantar los convenios, es quebrantar los compromisos que España tiene a nivel internacional, es quebrantar el convenio de Viena del año 88 sobre narcotráfico y todas las normas posteriores. No sé qué ha podido estar en la base de la decisión del Partido Popular, quizás la exigencia por parte de China. ¿Le da credibilidad a que China haya presionado hasta ese extremo? Bueno, no es que le dé credibilidad, es que un representante del gobierno chino lo dijo. Pidió y de alguna forma exigió que eso fuera así. Inmediatamente, sin solución de continuidad, pues se tomaron determinadas iniciativas, como fue un mecanismo extraño también que no suele ser normal, y es que el gobierno no estuvo en la presentación del correspondiente anteproyecto, sino el propio grupo parlamentario y el Partido Popular, con lo cual se evitó la discusión, el debate, los informes previos de los organismos como el Consejo General del Poder Judicial, que hubieran sido buenos en cualquier caso. Por eso nosotros, aunque ya salió la ley, creemos que es necesario ese debate. Lo ha habido en los medios de comunicación españoles, pero queremos un debate sosegado entre expertos, pero también con la sensibilidad política, con expertos en economía, con víctimas, con juristas, es decir, con todos y cada uno de los actores que en el ámbito de la jurisdicción universal se ven afectados, para pensar qué podemos hacer, qué principios se pueden dar para que en el siglo XXI no vayamos más atrás que antes de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, ¿no? No en balde se han avanzado a nivel internacional y conquistado espacios de impunidad que antes eran muy graves. Si ahora dejamos que nos invada esta norma y esta tendencia, estamos dejando desamparadas a miles de víctimas como por ejemplo son las casi 200 niñas en Nigeria, que no solo hay que hacer declaraciones políticas, hay que actuar y hay que creerse aquellas normas que
los propios políticos y diplomáticos crearon y pusieron en marcha, porque lo de la jurisdicción universal España no lo inventó a través de sus políticos, viene de muy atrás, ¿no? La decisión del Pleno de la Audiencia de no perseguir el narcotráfico, por tanto, en aguas internacionales se ajusta a la norma que ha hecho el Gobierno. Creo que sus compañeros decidieron lo que tenían que decidir. Claro, es que no pueden hacer otra cosa. Es muy difícil que esa interpretación se rebata. Todo puede ocurrir, pero creo que es bastante difícil. Yo creo que la norma se tiene que modificar y, si no en aquellos aspectos más ideológicos, que está claro que el Partido Popular no quiere ni oír hablar de ellos, como ya lo demostró en su momento con los casos Argentina, Chile, Guatemala, etcétera, por lo menos no ahondar más el daño y más la inseguridad, porque esto no es cuestión de política. No sé, hay una cierta costumbre en los políticos españoles, sobre todo, o en muchos de ellos, en no rectificar ni así caigan rayos de punta, ¿no? Pero yo creo que rectificar está bien, porque en definitiva el perjuicio es para los ciudadanos, para las ciudadanas de este país y de la comunidad internacional. No solo debemos de ofrecer una marca España y unas buenas localidades turísticas y demás, sino también esa oferta que hasta este momento existía de lucha contra la impunidad. Un país en el que el principio de jurisdicción universal no ha traído, que yo sepa, a ningún detrimento económico grave a España que no pueda superarse. Probablemente la corrupción produce muchos más rotos y muchos más descosidos que pueda hacer la jurisdicción universal en España. Efectivamente, y a propósito de la marca España, la jurisdicción universal puso a España en el mapa de los derechos humanos. Todavía hoy muchos se emocionan cuando recuerdan la orden de detención contra Pinochet en Londres. ¿Cómo se nos percibe ahora desde fuera, usted que viaja con frecuencia? Yo oía las palabras o la interpretación de Juan Diego Boto, que tuvimos ocasión, como recuerdas, de ver en directo una impresionante representación, que además yo sugiero que vaya la gente a verla porque te hace reflexionar. Y España, en un momento histórico, por la fuerza de todos, de la justicia, de las víctimas, cada uno en su papel, consiguió ser un referente en el área de los derechos humanos y de defensa de la legalidad internacional, y se nos respetaba hasta el punto de que nadie ponía en duda los principios de acción democrática que en este país y en situaciones muy adversas de lucha contra el terrorismo se estaban llevando adelante. Sin embargo, no sé por qué razón, progresivamente, primero en 2009, pero definitivamente en 2014, se ha renunciado a un instrumento, a un arma política y también diplomática que se tenía con la jurisdicción universal, aparte de un arma en contra de la impunidad, que es la que se nos reconocía. Todos los ejemplos son buenos porque perseguir el delito es fundamental, pero el ejemplo de las niñas, desde luego, es muy claro, porque habrá oyentes que estén ahora mismo escuchando la serie y que digan, bueno, si es que si China se enfada y perjudica nuestra economía en un momento tan delicado de nuestra situación, de la crisis, pues vamos a poner en la balanza. Decía Baltasar Garzón, nunca ha perjudicado económicamente a España perseguir el delito. No, pero además yo creo que es que, desde luego por mi parte y por los que estamos en una clara línea de defensa de las víctimas de derechos humanos, vamos a intentar hacer en ese caso incluso todo lo que se pueda. Pero al día de hoy, y salvo una interpretación más razonable y atrevida por parte de los jueces, el líder de Boko Haram, es decir, la organización terrorista que ha secuestrado a 200 niñas en Nigeria, viene a veranear en Palma de Mallorca y no se le puede detener. Eso es un escándalo. Lo diga quien lo diga. Y no estoy hablando aquí para nada ideológicamente. Quiero que se diga la verdad, porque después salir y decir hay que comprometerse, hay que hacer, hay que seguir, no. Las obras se hacen ejecutándolas. Y entonces eso no puede ocurrir. No puede ocurrir. En un Estado de Derecho no puede ocurrir. No podemos ser absolutamente tan insensibles que nos lleven a decir que somos gendarmes universales. No somos nada. Hemos sido un país que
desde el ámbito de la justicia, desde el ámbito de la ciudadanía, ha conseguido logros importantes en la lucha contra el terrorismo, toda la sociedad, la clase política, todos cuando hemos puesto a sumar, pero cuando se ponen palos en las ruedas por intereses económicos, políticos o diplomáticos frente al derecho a la protección de las víctimas, pues yo creo que vamos hacia atrás. Tiene vuelta atrás, por cierto, la norma, es posible recapacitar, decía, entre otras razones está como está por la premura, ¿no? Porque se hizo sin debate, con una aprobación exprés. Todas las prisas son malas y sobre todo cuando se legisla a golpe de acontecimiento en un país o a golpe de presión mediática, si se quiere, o a golpe de imposición externa, se hace mal. No se respeta el proceso reflexivo que tiene que haber en una legislación, que puede ser una u otra. Yo no soy de los que afirman que tiene que ser el modelo de jurisdicción universal pura y exigente. No lo sé. Cuando empezamos esto no sabíamos que había. Después se ha ido cuajando. Ya hay decisiones de la Corte Internacional de Justicia, de otras cortes de derechos humanos. Es decir, ya hay elementos para ese debate. Por tanto, hay que mesurarlo, hay que avanzar con una paciencia que desgraciadamente no se está teniendo. Y esta es la puesta en común que se va a producir en el Congreso que empieza mañana. Sí, esa es la puesta en común que pretendemos concluirla con la elaboración de los principios de la jurisdicción universal que se puedan someter tanto a ciudadanos como a organismos nacionales e internacionales para que, como en su día los principios de Princeton, después del caso Pinochet, orientaron ese avance de la jurisdicción universal, ahora lo consoliden. Y realmente nosotros hemos invitado a todas las instancias. A mí me ha llamado la atención, por ejemplo, hemos invitado, no sé, al Ministerio de Defensa, para que militares, para también el interior, para que policías, guardias civiles, que son los que tienen que investigar o están en misiones internacionales, y no hemos recibido ni una respuesta positiva, tampoco del gobierno, parece que no les interesa. No hay ningún representante del gobierno en el Congreso, finalmente. No, pero bueno, a mí me hubiese gustado que hubieran estado para contrastar o simplemente para debatir o escuchar a quienes son muy variados y los juristas o expertos que vienen, unos son favorables, otros no, pero todos tienen un criterio, que es lo que se trata de buscar, es decir... Unos son favorables a la jurisdicción universal, otros... O tienen una postura más restrictiva que otros, pero todos tienen la conciencia de que hay que encontrar un camino para que la protección integral de las víctimas y la lucha contra la impunidad vaya hacia adelante. Porque no solo España la que tiene muy restringida ahora en este momento, pero Pepa, esa posibilidad. Claro, sucede que lo mismo que nosotros estamos hacia atrás, hay países que están avanzando hacia espacios de mayor aplicación de la jurisdicción universal. Por ejemplo, Francia, por ejemplo, Argentina. Y yo tengo que decir, yo como español, a mí no me parece bien que se estén investigando, por ejemplo, en Argentina los crímenes franquistas, pero realmente me siento mal que la justicia española no sea la que esté haciendo los interrogatorios que la juez Servini va a comenzar en el día de hoy en Bilbao. Bueno, pues esto es un ejemplo más de que quizás en algunos casos se impone la ideología sobre la defensa de las víctimas que en el caso español siguen reclamando verdad, justicia y reparación. Por concluir, nadie del gobierno le ha respondido, ni justicia, ni interior, ni defensa. Nadie. Yo estoy acostumbrado a muchos congresos y en todo el mundo, en la mayoría de los países, siempre hay un ámbito para las instituciones militares, de policía y demás, y siempre tienen una asistencia masiva. Aquí parece que esto no le interesa oficialmente a nadie, ya es cuestión de saldo. Hemos pasado a ser un saldo de la jurisdicción universal y eso es gravísimo. Luis García Montero recordaba ayer en Infolibre una cita de su libro, de usted, La fuerza de la razón, cuando tras la conmoción por el asesinato en Italia de Aldo Moro por las Brigadas Rojas hubo tentaciones de hacer cualquier cosa con tal de que un terrorista detenido cantara, diera información. Y el general que estaba al mando
del Mando Único Antiterrorista, dijo que Italia se puede permitir la pérdida de Aldo Moro, pero Italia no se puede permitir la práctica de la tortura. Y se preguntaba García Montero en ese artículo, ¿qué puede resistir España? Donde se dan paradojas como que los crímenes del franquismo no se juzguen aquí, o que los casos de corrupción se estiren sin condenas, y usted, por ejemplo, esté fuera ahora mismo. Bueno, en España se pueden hacer muchísimas cosas, podemos hacer muchas cosas. Yo creo que las hemos ido haciendo con errores, con equivocaciones. Hemos luchado contra el terrorismo desde la legalidad. También es verdad que a veces no se ha profundizado suficientemente en todo lo que eran las acusaciones de torturas, maltratos, pero también hemos puesto en marcha, yo mismo en el año 2006, un protocolo para prevención de la tortura, de los malos tratos. Hemos avanzado en investigaciones, pero también tenemos unos capítulos pendientes como es el de los crímenes franquistas. Ya no es cuestión de ideología, es que es muy grave que 150.000 personas todavía anden reclamando reparación. Y le puedo decir que es bastante triste y terrible verlos reclamando un trozo de justicia, ¿no? Un trozo de atención, y eso es inaceptable, que las instituciones en España no se ocupen de este tema y no lo hagan pensando en que todo estuvo bien, todo se olvidó y nada hace falta ya, y sin embargo yo creo que está muy a flor de piel. La lucha contra la corrupción desde la justicia, yo creo que hay ejemplos en que los jueces están demostrando que están actuando también. ¿Le estamos ganando la batalla a la corrupción? Es difícil decirlo, porque la extensión del magma de la corrupción es muy potente, y las trabas que se ponen al Poder Judicial para la investigación también, y la falta de recursos también. No es solo dictar el reglamento más impresionante con todos los elementos posibles para luchar contra el blanqueo de dinero, es que hay que ponerlo en práctica y hay que dotar de los medios necesarios para hacerlo, y hay que tener la convicción de que se tiene que hacer, y para eso hay que empezar a limpiar la casa desde dentro, ¿no? Y por ejemplo, pues en el caso Gürtel, colaborar activamente con la justicia en vez de poner trabas. Y el político que se dice que tiene las cuentas en Suiza, pues no debe de esperar a que lo digan, debería de salir y decir yo soy, y explicarlo. El de las 6 cuentas nuevas. Sí, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo va lo suyo? ¿Cómo va el recurso ante el Tribunal Europeo? Bueno, nosotros planteamos 2 demandas ante el Tribunal Europeo, una por la suspensión en el caso del franquismo, porque entendíamos y entendemos que no se puede suspender en sus funciones a un juez por interpretar la ley de una forma diferente al criterio que un instructor del Tribunal Supremo decide, porque después haya habido una absolución, con lo cual el daño de 2 años de suspensión casi ya se ha producido, se sustrajo al juez natural y predeterminado por la ley para atender a los casos judiciales que había en su juzgado, es decir, ni hubo caso, ni hubo causa, ni además ha habido sanción. El perjuicio está ya irremediablemente producido. Y el segundo, que es el de Gürtel, porque entendemos que hay violación de derechos fundamentales de la defensa, de un juicio imparcial, justo, y sobre todo también con el mismo argumento de que es muy difícil asumir que al interpretar la ley pueda ser sancionado por prevaricación. Dos de los participantes en este curso, como son el magistrado de la Corte Suprema Argentina, Raúl Zaffaroni, y la fiscal Dolores Delgado, escribieron un artículo muy interesante donde venían a concluir que es imposible cometer esa prevaricación, porque si así se aceptara, se afectaría a la independencia judicial y a la libertad de interpretación. Bueno, en todo caso, espero conseguir ese resultado, y si no, por lo menos habremos dado la batalla, que es de lo que se trata. Una última cosa. ¿Qué le parece la ofensiva del Ministerio del Interior en Internet y en las redes sociales tras los comentarios insultantes a raíz de la muerte de Isabel Carrasco, del crimen de Isabel Carrasco?
Bueno, yo me he manifestado ya en alguna ocasión públicamente sobre el tema y creo que en el ordenamiento jurídico español hay ya las figuras y los elementos suficientes como para que no sea necesaria esa modificación. A mí me asustan, como he dicho antes, esas reformas express que se hacen al hilo de lo que ha sucedido en un momento determinado y que se hacen en caliente, ¿no? Y sin embargo, cuando el proceso es mucho más amplio, la reflexión ni se hace ni se pone en práctica. Yo pongo el ejemplo de Pilar Manjón. Pilar Manjón en las redes sociales antes, después de los atentados de 2004 y ahora todavía sigue siendo machacada, insultada, injuriada y sin embargo a nadie se le ha ocurrido del gobierno decir esto, aunque sea un caso que no es solo, merece que se corrija. Ahora sucede esto y se pone en marcha todo. Yo no digo que no haya que hacer una reflexión, pero desde luego controlar las redes sociales como se pretende hacer y se está diciendo, a mí me da mucho miedo. Y yo también sufro a veces los ataques en redes sociales. Lo han amenazado. Pero bueno, tenemos que aguantar. No podemos ir a golpetazo de acontecimientos modificando el Código Penal, eso es una barbaridad, sobre todo cuando el Código Penal tiene que ser el último reducto al que acudamos. Hay otras cosas, hay un tema que es la educación, hay que desde las instituciones dar ejemplo y no salir, por ejemplo, y decir que las víctimas del franquismo se acuerdan de que son víctimas nada más que cuando van a pedir subvenciones. A mí me parece eso un despropósito cuando menos, y muchos más ejemplos, y no solamente de un sector, sino también de otros sectores. Es decir, yo creo que la educación en derechos humanos es una asignatura pendiente en España, y sobre todo para los responsables políticos o una gran parte de los mismos. Y no es que nosotros seamos maestros, somos aprendices también, pero por lo menos reconocemos que la equivocación puede existir. Seguro que alguno de nuestros oyentes, a muchos les ha sabido a poco, pues sepan que tienen a Baltasar Garzón en cadenaser.com a partir de las 10 de la mañana, en apenas 25 minutos, entrevista digital en directo con Baltasar Garzón. Yo le agradezco que haya estado esta mañana en Hoy por Hoy. Suerte con el Congreso. Muchísimas gracias. Allí estamos esperando a quien quiera asistir para oír un debate reflexivo. Yo creo que es muy interesante de lo que acontece en este ámbito en España. Gracias.